de economía. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias bien. por estar aquí en el programa. Saludamos a Matías Zurd, economista de la consultora Invec, y a Federico Furiase, de la consultora EcoGo, ambos economistas. Bueno, estamos transitando un momento que parece bastante más acomodado respecto de las turbulencias que habíamos tenido en meses anteriores, pero, sin embargo, la situación y la cuestión de la economía siguen estando en el centro de la escena, sobre todo después de la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y de cómo se van moviendo estas cuestiones. ¿Hemos pasado las turbulencias? ¿Hemos pasado aquello que ocurrió en los meses anteriores? ¿O todavía hay riesgo de que haya algún tipo de corrida bancaria y demás? Cambiaria, perdón. En mi opinión, la turbulencia está bastante estabilizada para lo que fue el comportamiento del mercado de cambios. Como bien aclarás, no fue una corrida bancaria, sino cambiaria exactamente. en los últimos meses. Pero los desequilibrios que generaron o que provocaron esa turbulencia, obviamente, son desequilibrios bastante estructurales y no están solucionados, no se solucionaron en 2 meses. Parte de eso, justamente, forma parte del acuerdo con el FMI, de decir, bueno, vos tenías problemas internos que ante algún movimiento internacional te repercutió de una manera mucho más violenta que en el resto de los países. Entonces, esos son los problemas que vos tenés que atacar y que tenés que reordenar de acá al año 2020 o 2021. Entonces, claro, las causas fundamentales no se terminaron, no están controladas, pero el movimiento y la inestabilidad aparentemente ya lo estaría. ¿Federico? Sí, coincido básicamente. La situación cambiaria está bastante contenida en estas últimas 3 semanas. Lo que estamos viendo ahora es las consecuencias en la economía real de la turbulencia cambiaria, ¿no? Sobre todo una foto, cuando uno mira lo que se movió la inflación en el acumulado de estos 6 meses, 16%, el salario en torno a 10, 11%. Ese fue el efecto sobre la economía real que dejó esta turbulencia cambiaria asociado a un gradualismo que se quedó sin financiamiento y entonces estos problemas estructurales que tenía la economía, desbalance de dólares, la bola de nieve del EVAX, el atraso cambiario, se tuvo que corregir. Eso se corrige vía una devaluación y en Argentina la devaluación genera una aceleración de la inflación y el salario queda por detrás. Además tienen que subir las tasas de interés para tratar de contener el dólar y eso ahoga todo el financiamiento a las pymes, el refinanciamiento de capital de trabajo se vuelve costoso y entonces estamos en ese contexto donde estamos viendo los efectos negativos de la turbulencia sobre la economía real en un contexto político más complicado para el gobierno porque que se deteriore la economía real, los mercados perciben que el gobierno tiene una situación política más difícil de cara a 2019 y eso, si pegás toda la vuelta, hace que la situación financiera no esté totalmente solucionada. Claro. Entonces, por eso el riesgo país de Argentina, si bien el dólar está contenida, el riesgo país sigue en niveles muy altos. Muy alto. ¿Cuánto de la caída interanual del 5,8% en el PBI tiene que ver con cuestiones fortuitas, como se ha hablado también que contribuyó a la sequía y los problemas agropecuarios que frenan las exportaciones? Yo creo que la caída que estamos viendo hasta el momento está explicada en un 95% por la sequía y por los problemas del agro. Por ahí el problema que ocurre es que los números y los datos del INDEC van saliendo con un poco de retraso, entonces la situación que nosotros ya vivimos de turbulencia cambiaria la asociamos al dato que sale ahora, pero tengamos en cuenta que el dato que salió ahora es en mayo, cuando recién había comenzado, y cuando uno analiza el desagregado del EMAE, de la actividad económica, toda la caída del EMAE de mayo está explicada por el sector agropecuario que tuvo... Nosotros ya, me acuerdo que a fines de febrero sacamos un informe a la consultora que se llamaba Se seca el crecimiento, haciendo relación al impacto que iba a tener la sequía. Claro. Y cuando en ese momento la Bolsa de Rosario estimaba una caída de la producción de soja de entre el 20 y el 25%, cuando terminó siendo del 35% y del 15% en maíz. Entonces, la sequía fue muy dura, muy importante, de las más grandes de los últimos 50 o 70 años, dependiendo de la región. Eso afectó al sector agropecuario principalmente, pero empieza a tener su derramamiento negativo en lo que es transporte, comercio y todos los encadenamientos que tiene el sector hacia atrás y hacia adelante. Y en los próximos meses vamos a comenzar a ver el efecto de lo que fue la corrida que comenzó en mayo. Entonces, vamos a tener números negativos por delante también. Te quería consultar porque digo, ya hay algunos números. La gente de Ferreres y Fiel ya tienen números y creo que caída en junio respecto a exactamente, 5,4, 4,5 respectivamente de junio, ¿no? Digo, ya estamos con números que son muy parecidos a este último que conocimos. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo se empieza a cortar esta cuestión de la caída y cuándo empieza a recuperarse la economía en este sentido?
Bueno, en realidad, claro, ahora se empieza a moderar el impacto de la sequía y empieza a pegar esto que te comentaba, que el salario va por detrás de la inflación y el tema de las tasas de interés. Para salir lo antes posible de la recesión, estabilizar en el cuarto trimestre, el Banco Central tiene que encontrar espacio para bajar las tasas de interés sin que eso genere una nueva turbulencia cambiaria. Entonces, para que pueda tener ese espacio, en ese equilibrio muy finito, justamente tiene que bajar el riesgo país y las expectativas de devaluación. ¿Cómo se logra eso? Que el mercado compre, que el gobierno tiene viabilidad política para hacer el ajuste fiscal y monetario comprometido con el fondo en el año electoral 2019. Si eso pasara, bueno, volvés a tener el financiamiento del mercado, te va a costar menos refinanciar las letras en dólares de corto plazo, donde ahí tenés el talón de Aquiles del programa de financiamiento. El Banco Central va a poder bajar las tasas porque baja el riesgo país y las expectativas de devaluación, pero tenés que lograr eso. Eso combinado con los dólares del trigo del cuarto trimestre, más alguna reapertura de paritarias que amortiguarían la caída del salario real, sería el escenario positivo donde la economía es una recesión corta, en el cuarto arranca y tenés grado de libertad para recuperar en 2019. Pero se tienen que dar estas condiciones. Hoy cuando veíamos que el dólar había bajado por segunda jornada consecutiva, escuchábamos en algunos análisis que obedecía a cuestiones internacionales, ¿no? Que en todos lados el dólar tendió a la baja. Y por un lado es positivo para el que ahorra en dólares o para el que quiere que se tranquilicen los precios, pero si damos un poquito más fino es como que seguimos abiertos a las fluctuaciones del mundo. Si mañana de vuelta ocurría una subida en otros países, ¿nosotros estaríamos temblando de vuelta? Obviamente que, digamos, siempre estás expuesto cuando estás integrado al, digamos, las virtudes que tiene integrarse al mundo también tiene como su correlato las cuestiones negativas. Pero volviendo a lo que decía al principio, el movimiento en el mundo, por ahí el gobierno quiso comunicarlo de esa manera, como que todo lo que pasó en Argentina fue que cambió el clima internacional, que subieron las tasas. Y la verdad es que es cierto que eso fue, podríamos decir que eso fue el catalizador, pero en ningún otro país del mundo impactó tanto como en Argentina. Entonces, yo creo que el shock fuerte de Argentina, que se debe a causas propias, ya ocurrió en gran medida. Y ahora es como que estaríamos un poco más al mismo ritmo que el resto de los países. O sea, si pasa algo en términos internacionales, nos va a pasar a nosotros como le va a pasar a Brasil, como le va a pasar a Turquía, como le va a pasar a otros países. Pero no creo que en una magnitud mucho mayor como sí lo vivimos en la última vez. Entre las variables que ustedes mencionaban para empezar a encontrar hacia el final de este año 2018 y probablemente el inicio del 2019, un inicio de equilibrio para la situación económica, ¿cuánto juega la variable presupuesto 2019, que es parte de la discusión que se viene ahora? Estamos entrando en el mes de agosto, a mediados de septiembre tiene que estar el presupuesto en el Congreso debatido, acordado y ya para ser aprobado. Digo, ¿cuánto juega esa variable? Eso juega porque eso es una señal política y el mercado va a leer si el gobierno, tiene colchón político para hacer el ajuste que se compromete con el fondo y eso van a estar en los números del presupuesto 2019. Acordate que ahí hay una baja del déficit fiscal antes de intereses de 2,7% del producto a 1,3%. Las fuentes por las cuales se van a tratar de ahorrar fiscalmente es achico la obra pública, ahí hay un recorte de 0,6% del producto, baja de subsidios vía suba de tarifas, ahí hay otro recorte de 0,4% del producto, y menor transferencias a provincias, ahí hay un recorte de 0,3% del producto, con lo cual el mercado va a estar atento a eso, y eso es un indicador de si el gobierno tiene espalda política para hacer ese ajuste, y además el mercado va a mirar, bueno, si puede hacer el ajuste, ¿hay margen de recuperación en 2019 con un ajuste fiscal para tener chances de reelección? Entonces, la única forma de crecer en 2019 con ajuste fiscal es volver a tener la confianza del mercado, tener un dólar tranquilo y que eso permita que el salario le gane a la inflación y se recupere el salario real en 2019. Y eso empuje el consumo, que es el 70% de la torta de la economía. Tenemos una información de último momento y es que Estados Unidos, Donald Trump, logró firmar un acuerdo con la Unión Europea para que le compren soja a Estados Unidos. ¿Eso cómo impacta a nosotros? ¿Qué tipo de freno a las exportaciones podría tener el mercado europeo? Nosotros no tenemos una exportación tan importante, al menos de soja de granos y de harina con Europa. Está más que nada focalizado en Asia. Lo que sí le vendemos a Europa y que de hecho funcionó como una salida cuando Estados Unidos nos cerró el mercado es biodiesel.
así que podría venir por ahí, la verdad que no tengo mayor información, pero Claro. estimo O un sea, no es impacto uno de por ahí. nuestros grandes compradores, digamos. No es uno de otros, No, no. Y estás en medio de una guerra comercial. China Claro. ahora le está comprando más soja a Brasil que a Estados Unidos, con lo cual ahí se puede abrir un canal para poder aumentar nuestras exportaciones. El problema estructural de Argentina es que nuestro nivel de exportaciones no puede sostener nuestro nivel de consumo y de inversión. A mí me parece central lo que ustedes están marcando con respecto al tema del consumo y con respecto al tema del poder adquisitivo de la gente, porque es como bajar a la realidad toda esta cuestión más macro de la que venimos hablando mucho y largo hace muchos meses, entendiendo lo que le pasa al ciudadano de a pie, que ve cómo su salario no le alcanza para terminar el mes para cubrir sus gastos básicos. Digo, en ese punto, supongamos que se hace una reapertura como se viene negociando de las paritarias hacia fin de año y esto permite equilibrar un poco el asunto. ¿Se va a sentir verdaderamente una mejora en el bolsillo de los argentinos esta reapertura de paritarias como para tratar de empatar o acercarse a la inflación que vamos a tener? Yo ahí tengo por ahí una mirada un poco que además es difícil comunicarla porque es un poco antipática, digamos. Obviamente que cualquier reapertura de paritarias va a repercutir positivamente, pero desde los últimos 3 o 4 años se escuchan muchas quejas o está muy en los medios la caída del poder adquisitivo. Cuando uno mira en términos, al menos sobre lo que hay información más confiable, que son los 6,5 millones de trabajadores del sector privado registrado, en blanco, en blanco que tenemos el sueldo para medirlo, el salario está relativamente estable desde el año 2015. O sea, cae, se recupera, pero está medianamente... Es decir, no hay una gran caída en el poder de compra del salario de los trabajadores. De los trabajadores registrados. De los trabajadores Qué bueno registrados. que Cuando uno lo mira sepan. por ahí y tratás de armar una serie paralela con los datos del INDEC, que lo recaba por otra fuente, te da la impresión de que el sector no registrado tampoco estaría muy despegada de esa tendencia. Ahora, el problema es que cuando uno ve en el largo plazo la evolución del salario, que es lo que decía Federico recién, ha tenido un crecimiento mucho mayor al que ha tenido la productividad en Argentina. Entonces, en el largo plazo los salarios no pueden tener el nivel que un gobernante quiera o que la sociedad elija si eso no es acompañado por productividad. Porque si no, todos los países del mundo serían millonarios. Haríamos por decreto sueldos millonarios, jubilaciones millonarias y no habría problema, y seríamos todos ricos. Entonces, el problema cuando se mantiene un crecimiento constante, que esto comenzó con la salida de la crisis del año 2001, un crecimiento constante del salario real, recuperando todo lo que se había perdido, pero llegó un momento en el que te pasaste de la cuenta, recuperaste mucho más por encima del nivel de productividad que te permite tu economía y ahí comienzan los desequilibrios externos, el déficit en la cuenta corriente, nos preguntamos por qué antes venían los turistas a la Argentina y ahora son todos los argentinos los que se van afuera. Entonces eso te da una idea de un nivel salarial en dólares que te da una capacidad de compra mucho mayor a lo que vos sos capaz de producir dólares. Entonces eso es un problema que no se resuelve tan fácil. Mira, desde el 2012 en adelante, Argentina hace un serrucho en lo que es el salario y la actividad. En los años electorales impares, se pisa el dólar, se contienen las tarifas y entonces el salario le gana la inflación. Claro. Esos son los años donde se recupera el salario real. En los años pares, no electorales, donde se hace cierto ajuste, se mueve el dólar, se mueven las tarifas, el salario quedó por detrás de la inflación. 2017 fue un año de crecimiento, digamos, el salario le ganó a la inflación, a pesar de que se movió el dólar y las tarifas. Esa es la novedad en este gobierno. 2018 fue otro año de ajuste, donde el dólar y las tarifas le ganaron a la inflación y a los salarios. Entonces, la apuesta del gobierno es que en 2019 se vuelva a recuperar, pero para eso necesita el ingreso de los capitales. Esta semana se conoció el dato de que el déficit turístico, ya que lo mencionabas recién, del primer semestre es de 5.500 millones de dólares, con lo cual ya quebró la curva histórica de los 10.000 millones anuales. Y hay proyecciones de que siga subiendo, pero bueno, ya no tenemos el Mundial de Rusia en el medio, ni nada por el estilo. Ahora, esa salida de capitales, ¿hay alguna forma de que se pueda compensar sin que se diga, no, los argentinos no viajen más al exterior? Bueno, la solución ideal es que vos generes exportaciones que crezcan por encima de esos gastos y de que vos generes por venta de bienes o por ventas de otros servicios, de los que se te ocurran, los dólares para cubrir ese déficit y esa demanda de los argentinos. Como eso no es algo que se logra de un momento para el otro, hay que abrir mercados, hay que recuperar competitividad, hay que recuperar producción que se perdió, por ejemplo, energéticas. Nosotros exportábamos energía mucho más de la que consumíamos y hoy importamos. Entonces, para que ese ciclo se vuelva a dar vuelta te puede llevar 4, 5, 6 años, no lo sé. Entonces, en el mientras tanto, la solución es el financiamiento por la cuenta financiera, es decir, que alguien te preste esa plata, que era lo que venía ocurriendo hasta este momento, hasta abril, mayo.
vos tenés un financiamiento de corto plazo y de largo plazo. El financiamiento que Argentina consiguió hasta el momento es un financiamiento de corto plazo. El de largo plazo, que es como el financiamiento bueno o el que a todo el mundo apoya de manera más abierta, es la inversión extranjera directa. Es decir, que vengan dólares porque vienen empresas a instalarse en la Argentina y que el día de mañana además esas empresas pueden producir cosas que se exporten. Entonces que es un segundo ingreso de dólares el día de mañana. Pero para que eso ocurra también hay que mejorar la infraestructura, hay que bajar salarios, hay que desregular, hay que flexibilizar algunos mercados que tienen leyes un poco rígidas y que cuando vemos el escenario político no parece que haya quórum en el Congreso para avanzar además, en esos temas. Vos lo contabas y decías, tengo que decir algo medio antipático, también bueno, hay parte de esas medidas suenan totalmente, un tanto antipáticas. totalmente. Ahora digo, en esta rueda en la que vos decías recién y hablabas de la recuperación de la productividad, la posibilidad de reinsertarse en los mercados, recuperar cosas que se perdieron, el financiamiento en el mientras tanto, digo, ¿cuánto de lo que se hizo y de este camino, a pesar de los problemas y a pesar de lo que podamos mirar con recelo, se hizo efectivamente para esa recuperación y en cuánto en realidad se equivocó el camino y ahora hay que ir hacia atrás en los pasos que se tomaron? En este gobierno, digo, ¿no? Me parece que las direcciones están bien apuntadas. Bajar el déficit, corregir el atraso tarifario, bajar la inflación y tratar de dar señales a la productividad de mediano plazo. Salir del cepo, tratar de dar señal de ajuste fiscal para tener un costo financiero digamos, mejor para lo que son los sectores de productividad. Lo que falló fueron las velocidades y las secuencias. Se pretendió bajar muy rápido la inflación cuando el déficit fiscal se bajaba gradualmente y eso generó desequilibrios, se agudizó el atraso cambiario, generó más déficit externo, una acumulación de LEVAX importante del Banco Central y eso generó esta explosión del dólar con todos los efectos que estamos viendo. Argentina lo que tiene que resolver es bajar la inflación. Y bajar la inflación mientras se suben tarifas y mientras tenés que corregir el tipo de cambio va a llevar más tiempo. El gobierno subestimó los costos que tiene bajar la inflación, porque bajar la inflación tiene costos y todavía más para una economía que tiene déficit fiscal, que tiene que corregir tarifas y que estaba acostumbrado a tener un tipo de cambio fijo. Entonces, desarmar esas expectativas lleva su tiempo, pero Argentina tiene ese problema y el principal problema que te estanca, que es la alta inflación, es que Argentina se debate entre un tipo de cambio alto, un dólar alto para generar competitividad en las exportaciones o el dólar bajo para que el salario le gane a la inflación. Y no sale de esa diatriba, justamente porque cuando tenés que devaluar para generar competitividad, lo haces a costa del salario y generas recesión. Y esto estamos viendo este año. Parte del déficit externo ya se está corrigiendo con este dólar. La cuenta de turismo, de viajes, cae el déficit 30% respecto a un año atrás. Lo que pasa es que esa mejora del déficit externo se hace a costa de recesión, el salario pierde contra la inflación y el gobierno pierde capital político en ese proceso. Claro, ese creo que es un punto clave, porque de cara a las próximas elecciones, el gobierno tiene dos opciones. Sí. O continúa por la senda correcta, aunque sea impopular, digamos. Sí. Y pierde capital político. Y pierde capital político y arriesga a perder las elecciones. Claro. Y no sé, diseña alguna campaña enfocada en otros temas que no sean la economía y trata de ganar una elección sin la economía. No sé si con la economía en contra, pero al menos sin que la economía te ayude. Sí. O hace el camino un poco más fácil de asegurarse la elección, que también es importante desde el punto de vista de que tampoco van a venir capitales y la opción es que el gobierno se termine y que vuelva quizás un gobierno que no era bien visto por los mercados de capitales. Entonces es un problema económico, pero es un problema político, es un problema de economía política, es muy difícil. Bueno, si había algo que no acompañaba en el 2017 en las elecciones fue la economía. Claro. Más o menos, dependiendo, hay algunos... A nivel opinión pública. Sí, a nivel opinión pública sí, pero cuando analizás los últimos 5 o 6 meses que en opinión de algunos analistas políticos son los que realmente inciden en la elección, dicen que lo que importa es el bolsillo de los últimos 4 meses, el salario venía recuperándose, los niveles de consumo venían recuperándose, claro. Entonces... pusieron los créditos Argenta, tiraron plata a la calle en los últimos meses de 2017. Tenías la reparación histórica a las elecciones. El salario le ganó la inflación. El Banco Central bajaba las tasas de interés, con lo cual eso generó un contexto favorable. Estamos cerrando, pero quiero preguntar si ustedes tienen proyecciones realizadas sobre el número de la inflación, si finalmente hay números, están dando vueltas algunas, pero digo, si ustedes en lo particular tienen proyecciones del número que pueda llegar a ser el que cierre la inflación de este año 2018. Sí, nosotros estimando que el tipo de cambios no vuelva a tener un descontrol, digamos, y que solamente vaya acompañando la inflación, la vemos por encima del 30% a fin de año, 32, 33%.
Sí, bastante en línea. Suponiendo un dólar a 30 a Sí. fin de año y que la corrección tarifaria es algo más suave del esquema que tenía Aranguren en la cabeza. Sí. El esquema de Aranguren con un dólar de 33 implicaba aumentos de 70 y 80% Claro, en gas y claro. electricidad. Entonces, suponiendo un dólar de 30 y una corrección tarifaria algo más suave y alguna reapertura paritaria, estamos en la zona de 30, 30 y medio de inflación a diciembre de este año. Gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos nada. aquí.